Lorenzo Meyer. En Aristegui Noticias. Lorenzo, buenos días, buen lunes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen. Pues viendo ¿Cómo estás? Lo que se nos viene encima. Estamos viendo la Navidad, el fin de año, felices fiestas, y enfrente estamos viendo a Donald Trump con cara de Santa Claus. ¿Qué cosa? Sí, yo ya no veo a Santa Claus, yo nada más veo a Trump, porque ya los reyes ya se quedaron también atrás. El problema, no sabemos exactamente cuál va a ser su dimensión. Ese es el punto. Sabemos que va a haber problemas, pero no hasta dónde. Empecemos por el mero principio durante un minuto. La política exterior de México ha sido desde el inicio una política defensiva, básicamente defensiva, entre otras cosas porque no nos quedó de ningún otro camino. México se convierte en una nación en circunstancias muy difíciles, con una desorganización interna terrible y con una polarización. Ese término está casi inscrito en nuestra acta de nacimiento. Por un lado, monárquicos y republicanos que poco a poco se van convirtiendo en liberales y conservadores, y ahí se vienen guerras internas mezcladas con guerras externas, y México, como estructura que apenas se está formando como nación, tiene en el mundo externo un mundo peligroso, bien peligroso. Perdió una buena parte de su territorio norteño, perdió también a Centroamérica, y tuvo la presencia de un ejército invasor que intentó dominar el país en su totalidad. No pudo, pero lo hizo, hizo el intento. Y las amenazas han venido desde entonces, una tras otra. A veces se han cumplido, otras se han permanecido como amenazas, pero la tranquilidad en el mundo externo no ha sido la tónica. Y ahora volvemos a ese punto de partida, cuando en Estados Unidos un personaje, un partido y una opinión pública se torna agresiva. Hace poco se discutía sobre todo la posibilidad de una expulsión masiva, y vaya que sí es un tema interesante, porque ya ocurrió en los 1930, al inicio de los 1930, con los efectos de la Gran Depresión sobre el mundo y sobre Estados Unidos. Desde luego, vino la presión para expulsar a los mexicanos. Entonces no habían otros latinoamericanos por allá, eran básicamente mexicanos los expulsados. Y antes había habido el problema con los chinos, con los japoneses, pero sobre todo con los chinos. Pero lo de México sí fue masivo, pues porque éramos sus vecinos. Es el precio de estar en la frontera con una gran potencia. Cuando ella decide cambiar su política hacia México, bueno, difícil evitarlo. Y en los 30 sí hubo expulsión masiva. Que hay que subrayar, Carmen, es que en esa ocasión no solamente vino del gobierno norteamericano la idea de que había que expulsar a los mexicanos para mantener el trabajo de los norteamericanos, sino que la sociedad norteamericana también se organizó. También allí hubo organizaciones de la sociedad civil, como ahora les llamamos, que se propusieron alentar la expulsión y facilitar en la medida en que ellos podían
localizar a los mexicanos, ponerlos en un tren y dejarlos en la frontera. El gobierno mexicano no pudo realmente enfrentar ese problema, ni siquiera lo administró bien. En algunos lugares, según los testimonios, y hay muy buenos testimonios de ese proceso de los sacrificios y las humillaciones y penurias que causó, llegaba alguien que venía de Michoacán, vamos a ponerle el caso, y el gobierno mexicano lo ponía en un tren hacia la Ciudad de México, por ejemplo. Ahora, ¿qué hacía ese personaje en un sitio que desconocía, sin trabajo y sin medios para moverse rápidamente hacia donde pudiera obtener ayuda de sus familiares, etcétera? Fue muy penoso. Luego ya vinieron otras épocas de redadas, de los wetbacks, de los braceros, los espaldas mojadas, y esta es la última de una cadena bastante penosa para nosotros y que es parte de la vida internacional de México. Trump ha dicho que quiere expulsar, pero de manera masiva, que va a incluso usar al ejército para hacerlo. ¿Cuántos extranjeros que están trabajando en Estados Unidos sin permiso hay en ese país? Bueno, se calcula que son 11 millones, un poquito más, de los cuales 4.7.9 millones son mexicanos. Ese es el núcleo social que se quiere expulsar, aunque si volvemos la mirada a las redadas de los 1930, resulta que se expulsó también a norteamericanos, hijos de mexicanos, y que parecían mexicanos, y que no se tomaron la molestia de ver si realmente lo eran o ya eran ciudadanos norteamericanos. Se agarró parejo en algunos casos. Pero bueno, tenemos aquí 4.9 millones de conciudadanos que pueden ser objeto de la repatriación. Y en sus mañaneras, la presidenta ha dicho que está preparándose México para esa contingencia. No sabemos realmente si son, como en el pasado, balandronadas de Trump, o va a ser realidad esa política. Pero espero, aunque no sé cómo, el gobierno mexicano estuviera medianamente listo para hacer algo en caso de que venga una repatriación masiva. Sería nuestra obligación tratar de aminorar el golpe que eso significa, porque va a ser un golpe terrible para las familias y para los individuos. Algunos llevan ya muchos años allá, ya han hecho su vida allá, tienen sus propiedades allá, y ser lanzados pues no al vacío, pero sí a una cosa muy parecida, a una incertidumbre completa en México, pues me parece que puede ser dramático y puede ser una de las hitos en la historia de la relación México-Estados Unidos, pero puede que no suceda. Vamos a ver si también las fuerzas que en Estados Unidos apoyan esta expulsión, como la apoyaron en los 1930, se dan cuenta de que en esta ocasión no es una gran depresión lo que está forzando la expulsión, es un cambio en la naturaleza de la economía y que necesitan mano de obra. Desafortunadamente, esa mano de obra barata y dispuesta a meterse en zonas que ya un norteamericano normal, común y corriente no considera propias para pasarse la vida allí,
Entonces, es posible que se den cuenta, pero nada más es una posibilidad, de que en realidad no les conviene, no porque no quieran. Yo creo que la parte de racismo está bien presente ahora, pero porque sería una disfuncionalidad para su economía expulsar a los mexicanos indocumentados. Vamos a ver qué ocurre. Por el momento, la reacción mexicana es, a mi juicio, la única posible, razonable y no humillante. Tomarlo con calma, no hacer lo que Canadá y mantener un discurso en donde la dignidad nacional esté bien clara, pero puede ser en la práctica que se necesite ahora sí la ayuda del ejército y del transporte y de todo lo posible, que se compagina con otro problema similar, el de los migrantes que están siendo contenidos aquí en México y que le presentan ya al país pues un reto interesante. ¿Qué hacer con ellos, con su necesidad, su dignidad? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? México pidió ya de manera más o menos clara que si expulsan, acepta a los mexicanos, pero no que expulsen a extranjeros, a latinoamericanos básicamente, y de manera indiscriminada, y que lleguen en número mayor a México. Pero ¿cómo se va a seleccionar eso? Es una gran incógnita. Lo que me parece interesante también ahora en esta coyuntura es que Trump ya no ha vuelto a usar el tema de los impuestos, de los aranceles a las exportaciones mexicanas. Ya lo dijo de una manera clarísima al iniciarse esta ola de declaraciones contra los indocumentados, pero no ha insistido ya mucho en eso. Y el gobierno mexicano dijo, vamos a hablar, vamos a negociar todos estos puntos. Trump necesita mostrarse tan brutal, es una pregunta la que me hago, en el proceso electoral le sirvió mucho el discurso antimigrante y en particular pues antimexicano, pero ya ahora no le es necesario, y sin embargo no lo ha abandonado del todo. Le fue útil para despertar esa parte tan negativa en la visión sobre el exterior y sobre México en particular en algunos sectores norteamericanos, y culpar a México de la pérdida de empleos y del crimen y de dislocación en la vida social norteamericana. Pero ahora que ya lo logró, ya tiene el resultado electoral que él quería, no sé si vaya a seguir insistiendo en mantener su popularidad, el apoyo de sus bases, con una política de presión a México. Y pues está, desde luego, el tema del narcotráfico. Y declarar terroristas, ¿no? Que es lo nuevo. Y de declarar terroristas. Bueno, no es nuevo, ya lo había dicho en su momento, pero no lo hizo al final. Pero ahora viene por la segunda intentona de hacerlo. Y del dicho al hecho, la declaración requiere de ciertas modificaciones legales.
pero aquí se ha detenido un tanto, ya no es tan específico como de ir sobre los carteles, porque esos están en México, al menos una parte, también están allá. ¿Por qué no va sobre de ellos? Cuando llegó el 11 de septiembre fatídico de las Torres Gemelas, se lanzó el gobierno norteamericano a una política de impedir la entrada de los que consideraba terroristas potenciales, blindó sus fronteras de manera efectiva, pero no lo ha hecho en relación al tráfico de fentanilo y de otras sustancias. No sé si es porque realmente no pueda o no quiere, y entonces el grueso del problema lo pasa a México. Ustedes son los que producen el fentanilo, ustedes lo detienen, y si no, les declaramos terroristas con la amenaza implícita de actuar en territorio mexicano. Es una amenaza que francamente no creo que la lleve a cabo, pero bueno, la última vez que buscaron a un terrorista, no a un narcotraficante, a un terrorista mexicano, pues fue en 1916 cuando vinieron en Trasvilla, en Chihuahua, por haber organizado la incursión contra Columbus. Vaya que si se metieron y no lograron nada. Fue un fracaso completito que solamente lo aminoró el hecho de la Primera Guerra Mundial y de que el comandante de esa fuerza expedicionaria, el general Pershing, fue llamado a ponerse al frente de las tropas norteamericanas que iban a ir a Europa. Allá sí las necesitaban. Pero el récord histórico de su acción contra abierta contra un terrorista mexicano, pues no tuvo. Lo único que produjo fue un choque en Carrizal, en donde los mexicanos hicieron prisioneros a varios soldados norteamericanos que luego soltaron para que no aumentar la atención, la vida y por haber, pues se nos acabó el tiempo, Lorenzo, problema. Son 11:02. Gracias por estar aquí, Lorenzo. Gracias por tu presencia. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Felicidades a tu familia y gracias por estar aquí este año. Hasta la próxima. Y que no nos caiga el chahuiztle. Totalmente. Que no nos caiga el chahuiztle. Bueno, pues un abrazo, Lorenzo. Gracias por estar aquí.